Ante todo, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de magnitudes eléctricas. Magnitudes eléctricas. Es necesario sí conocer las magnitudes eléctricas para nosotros poder ver el funcionamiento de un circuito eléctrico o electrónico, ¿no? En una vivienda nosotros necesitamos saber si este va a funcionar con energía monofásica o trifásica, ¿no? Que vendría a ser la magnitud, el voltaje. O en un circuito electrónico, si va a ser con tensión alterna o continua. O la corriente, si va a estar en serie o en paralelo. Y así vamos a aprender a nosotros a medir, ¿no? Para esto se utiliza un instrumento que se llama el polímetro, en este caso como lo conocemos todos, el multímetro, donde ya llevan donde va incluido todos los instrumentos en un solo aparato, ¿no? Ahí podemos encontrar el amperímetro, el voltímetro, el ohmímetro, ¿no? Hasta el potenciómetro. Ahora hay muchos instrumentos muchos más avanzados donde podemos encontrar incluso hasta medir la frecuencia de la energía eléctrica. Una de las magnitudes principales es la tensión o voltaje. Es la fuerza eléctrica con que son empujadas los electrones a través de un conductor. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros teniendo una batería, en esa batería hay una fuerza eléctrica. Si nosotros conectamos esa batería a una lámpara, va a hacer que los electrones del conductor empiecen a moverse y generen una energía eléctrica, haciendo que esa lamparita se mueva. Por ejemplo, haciendo comparación con el agua, ¿no? Nosotros tenemos un tanque de agua, supongamos en un quinto piso, y tenemos una tubería. Nosotros en el primer piso ya tenemos un caño en el primer piso, el tanque de agua en el quinto piso y la tubería o el caño en el primer piso. Tenemos el tanque lleno. Al nosotros abrir el caño, este tanque, la misma fuerza del agua va a generar presión y va a hacer que ese fluido, ese líquido se mueva y empiece a salir por el caño. Es casi similar con la energía eléctrica. Nosotros vamos a tener una batería bien cargada, conectamos a una lámpara y esa lámpara va a encender. O sea, la batería está llena de energía, de fuerza eléctrica, ¿no? En este caso, conectamos a una lámpara y esta va a hacer que el foquito se encienda, va a hacer que los electrones empiecen a moverse, ¿ya? Pero si tenemos una batería que no está bien cargada, una batería ya que se agotó, se supone que va a mover los electrones, pero va a mover sin fuerza y este foco no va a lograr a encender. Intensidad de corriente. Se denomina intensidad de corriente a la cantidad de electrones que circulan por un conductor. O sea, ¿qué nos quiere decir? Va a ser la cantidad de electrones que van a pasar por un conductor en un determinado tiempo. ¿Ya? Haciendo comparación con el sistema hidráulico, la intensidad de la corriente eléctrica corresponde en el circuito hidráulico a la cantidad de agua que pasa por una tubería. Por ejemplo, nosotros tenemos, como les había explicado anteriormente, un tanque en el quinto piso y un caño en el primero. Nosotros vamos a abrir el caño en el primer piso, abrimos poco y va a haber poca circulación de agua, ¿es cierto? Y si abrimos un poco más, se va a aumentar la cantidad de agua. Pasa lo mismo con la intensidad de corriente. Nosotros vamos a poner, tenemos una batería de 12 voltios, ¿ya? Y tenemos una lamparita de 1 watt. Entonces, nosotros encendemos la lamparita de 1 watt, va a circular poca corriente. Pero si ponemos una lamparita de 5 watts a esa batería de 12 voltios, va a circular más corriente. O sea, va a consumir más esa lamparita. ¿Ya? Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es aquella que se opone al paso de los electrones, ¿no?
en un conductor. Nosotros haciendo comparación con el agua, por una tubería gruesa de 4 pulgadas va a pasar mayor cantidad de agua, y por una tubería de 1 pulgada va a pasar menos cantidad de agua. Es lo mismo con la electricidad. Por un conductor eléctrico grueso, supongamos de 10 AWG, va a pasar mayor cantidad de electrones, va a poder circular mayor corriente. Pero en una de 14 AWG va a pasar menos cantidad de corriente. Si nosotros al querer aplicar la misma potencia en ambos conductores, el conductor 14 AWG va a empezar a recalentar, va a empezar a calentarse porque los electrones están pasando tan apretados que va a haber fricción y va a empezar a calentarse. Pero en el conductor de 10 AWG los electrones van a viajar libremente, se van a mover libremente. Entonces no va a ser necesario que haya un recalentamiento. Aquí tenemos un gráfico sencillo para entender, ¿no? Tenemos el voltaje, quien está empujando al electrón para que pase por un conductor. Pero ahí tenemos a la resistencia, que no quiere que pase el electrón. Se está oponiendo al paso del electrón, ¿no? El voltaje se mide en voltios, la corriente en amperios y la resistencia se mide en ohmios. O sea, el ohmio se va a oponer a que pase el amperio. A pesar que el voltaje está haciendo, hay una fuerza que está empujando, que vendría a ser el voltaje, pero el ohmio se está oponiendo. Entonces el ohmio vendría a ser la resistencia, el que se opone que pase el amperio. La energía eléctrica. La energía eléctrica es aquella resultante de una diferencia de potencial entre dos puntos, dice, ¿no? Si nosotros tenemos una batería, si agarramos solo el polo negativo, no hay energía. O si agarramos el polo positivo, no hay energía. Pero si agarramos los dos polos, o los dos puntos, se va a generar la energía. Si nosotros ponemos un cable en el polo, un extremo de un cable en el polo negativo y el otro extremo en el positivo, va a pasar un cortocircuito. Ya generó energía, ¿no? Pero si solo ponemos en el negativo y el otro lo dejamos al aire, no hay energía. Es lo mismo lo que pasa en los tomacorrientes en nuestras viviendas. En un solo polo pones un cable y está al vacío, no va a haber energía. Pero si ese polo, los dos polos conectas a un equipo, recién va a haber energía eléctrica. Esto va a permitir que se establezca la corriente eléctrica. Si nosotros tenemos energía y tenemos energía, pero no hay nada conectado, no va a existir la corriente eléctrica. Pero si tenemos energía y conectamos una carga, recién va a existir la energía o la corriente eléctrica. Energía eléctrica. Se denomina energía eléctrica a la forma de energía resultante de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. La energía en una batería ya está ahí, ya existe. Está en el polo negativo y el polo positivo, ¿no? Ya existe. Pero si nosotros no colocamos una carga, no va a existir la corriente. ¿Ya? Tenemos almacenada la energía. Ponemos el polo negativo, colocamos al foquito. No va a haber corriente. Si colocamos el otro polo que es el positivo al foquito y tenemos ya los dos polos conectados, recién va a existir la corriente eléctrica. La energía siempre va a estar, por ejemplo, en nuestras casas, en los tomacorrientes. Mientras no haya una carga, no va a existir la corriente eléctrica. Se encuentra entre dos puntos, dice, ¿no? Es necesario tener siempre los dos puntos, positivo y negativo. En nuestras casas, en nuestras viviendas, vamos a tener el polo, la línea viva y el neutro, lo que vamos a tener. La energía es utilizada en toda la sociedad.
Por ejemplo, en las industrias, si no tenemos energía, no vamos a poder mover ninguna máquina en una industria, ¿no? Por ejemplo, en los automóviles, si no tiene energía, en este caso la energía vendría a ser el combustible. No tiene energía, no vamos a lograr que se muevan los motores, que ese auto se pueda mover. O en nosotros mismos, si nosotros hemos hecho un desgaste físico, nuestra energía se ha agotado, no vamos a poder continuar, no vamos a poder hacer nada, ya otro esfuerzo físico, no estamos cansados. Entonces, ¿qué necesitamos? Abastecernos de energía, empezar a tomar líquido, empezar a alimentarnos. Pasa lo mismo con la energía eléctrica, ¿no? Como dice, ¿no? Es la forma de energía más utilizada en la sociedad industrial, tanto en la sociedad industrial como en nuestras viviendas, ¿no? La potencia eléctrica. La potencia eléctrica se puede entender en general como la rapidez con que se transforma un tipo de energía en otro tipo de energía. Por ejemplo, como les decía anteriormente, la energía hidráulica a energía eléctrica, o la energía eléctrica a energía mecánica, o viceversa, ¿no? La energía mecánica a energía eléctrica. ¿No es cierto? ¿Cómo rápido va a convertir? O sea, si nosotros tenemos un motor, un generador pequeño, este generador pequeño nos va a dar la misma cantidad de energía que un generador más grande, no. Entonces esto vamos a tener, el generador más grande va a tener mayor potencia, va a generar más cantidad de energía, ¿cierto? Es igual que un motor. Un motor pequeño no va a trabajar igual que un motor grande. Hay motores de 1 caballo como hay motores de 2 caballos. O un HP y 2 HP, ¿no? El motor de HP va a tener mayor potencia, va a poder trabajar más. Es como nosotros, ¿no? Un niño va a poder sostener 50 kilos. No tiene mucha potencia. Pero una persona ya mayor, un adulto, sí va a poder soportar 50 kilos porque tiene más potencia, mayor potencia. Aquí tenemos algunas preguntas que van a poder, a modo de distracción, resolver en vuestras casas.